Muchas gracias, Diana. Me da mucho gusto saludar a todas y a todos los compañeros que han estado participando en este foro sobre racismo y clasismo. Quiero agradecer desde México a la compañera Diana León por la iniciativa para concertar este esfuerzo y desde luego felicitar a la joven compañera Ameyali Hernández, una destacada participación. Ella pertenece a la organización Rosas Rebeldes y formamos parte nosotros de un movimiento en México que se llama Movimiento Nacional por la Esperanza, que apoyó desde hace mucho tiempo a Andrés Manuel López Obrador para que pudiera llegar a la presidencia de la República. Finalmente lo logramos y ahora, después de el triunfo de hace 2 años y de un gobierno que apenas lleva 18 meses, se ha venido impulsando la transformación cuarta que nuestro país está teniendo para superar al neoliberalismo y a las fuerzas de las derechas que dominaron a México durante mucho tiempo. Quiero agradecer a Félix Cárdenas del Estado Plurinacional de Bolivia por su participación que desarrolló el día de ayer y que nos recordó la importancia que tiene para nuestra patria grande lograr que en Bolivia se recupere la democracia y se ganen las próximas elecciones del 6 de septiembre. También agradecer a Ainelén Galloto del Ministerio de Cultura de Santa Fe en Argentina por su participación. Nuestra compañera joven mujer también hizo referencias al proceso que se está viviendo en Argentina después de la derrota del proyecto neoliberal de Mauricio Macri y la nueva presidencia de Alberto Fernández. Estamos conscientes que Argentina vive situaciones difíciles heredadas por las políticas neoliberales y de endeudamiento que se siguieron en aquel país y que son comunes en nuestras naciones, pero estoy seguro también que se va a avanzar muchísimo. También agradecer a Luis Cacu Cabero de Venezuela, que junto con otros compañeros de la República Bolivariana han venido señalando los diversos avances que en Venezuela ha habido y también la resistencia que están teniendo para impedir que los Estados Unidos y otras naciones terminen imponiéndose. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno para con los compañeros de Venezuela y sobre todo en la coyuntura que se vive por la injerencia indebida desde visiones eurocéntricas que pretenden imponer sanciones a dirigentes parlamentarios y líderes venezolanos por el simple hecho de ejercer su soberanía. El día de ayer también nos hizo una muy buena disertación Ahmed Carracra de Palestina, quien resaltó la importancia que tiene seguir oponiéndose al expansionismo israelí, que junto con Estados Unidos ha venido sojuzgando al pueblo palestino. Elmer Ramiro, periodista de la Asamblea Nacional de Nicaragua, también resaltó la importancia que tiene para nosotros desde México la lucha en Centroamérica. Estamos conscientes de que se está procesando un cambio electoral y que estamos seguros que la fuerza sandinista va a seguir gobernando Nicaragua y que se va a seguir impulsando el cambio que se tiene que seguir profundizando
en esta nación y en todos los países hermanos. Ayer nuestras organizadoras hicieron o transmitieron un video en donde el encargado, representante del antiguo régimen, del Instituto Nacional Electoral de México, en un proceso electoral, se burló de las etnias chichimecas que existen en nuestro país desde una visión racista y clasista. Estamos conscientes de que en México hay una batalla muy dura contra el racismo clasista. No están conformes con que el presidente en México sea moreno y que sea originario de una entidad de la República del Sur, de Tabasco, y no les agrada ni la forma de hablar, pero mucho menos las políticas que ha venido impulsando para garantizar que en México haya justicia y nos da mucho gusto haber contado con la participación de nuestra secretaria de Asuntos Internacionales, la compañera Itzel Ortega, buenos aportes acerca de cómo se vive el racismo clasista en México, que lo padecemos como en el resto de las naciones, aunque, como es obvio, estamos dando una batalla muy importante para que esto se vaya cambiando. Quiero agradecer a Gilberto Solís González, del Frente Jurídico Panameño, sus referencias al Homo Videns y a la importancia que tiene tener conciencia de la vocación de poder, que tengamos vocación de poder para transformar nuestra realidad, que no solo seamos críticos alternativos, sino que podamos transformar nuestro mundo. Esa es una visión correcta y que podamos ejercer debidamente el poder. Como ya mencioné, Ingrid Carmona, también de Venezuela, hizo una excelente recuperación de lo que ha sido la participación de las mujeres y de los pueblos indígenas en Venezuela, de la transformación del marco jurídico constitucional correspondiente, de la excelente constitución nueva que existe ahí en la nación bolivariana, cómo esto debiera ser una nuestro país. Estoy haciendo un recuento porque mi papel ha sido ese, el de hacer un recuento, una revaloración de los aportes en el foro. Por eso también menciono la participación de Renán Cabezas, diputado electo de Bolivia, que no pudo tomar posesión porque el golpe de Estado que se sufrió en aquella nación hermana lo impidió. Nos da mucho gusto desde México haber contribuido a salvar la vida de nuestro amigo y compañero Evo Morales. A él lo conocimos acá en México en la época en que era dirigente sindical, convivimos con él y ahora estamos seguros que en la elección del 6 de septiembre el candidato Luis Arce será triunfador y que vamos a recuperar el poder en Bolivia para seguir impulsando el cambio democrático en favor de todo el pueblo boliviano y particularmente de las comunidades indígenas. Quiero agradecer también a Fernando Ernesto Rivero Osuna de Venezuela por su docta disertación. Recuperó muchos autores, sería muy largo hablar de todos los aportes. Se ve que es un hombre muy preparado, lo felicitamos. Qué bueno que hay personajes con esa gran capacidad. Y quiero hacer esta participación hablando de algo que también es importante porque sucedió y está sucediendo en Estados Unidos a propósito del racismo, del clasismo y del proceso electoral. Nos preguntamos cuántos abusos policíacos
atizados por el racismo, cotidianamente se han cometido en Estados Unidos sin que trascendieran. Desafortunadamente podemos afirmar que muchos. Sin embargo, al igual que en otros casos emblemáticos como el cometido en contra de Rodney King en marzo de 1991, cuando se generaron o se generan evidencias audiovisuales, como en el caso del asesinato de George Floyd, el pasado 25 de mayo en Minneapolis, Minnesota, las consecuencias políticas y sociales se tornan impredecibles. Así está sucediendo y sucedió en el caso de Floyd. La tentativa policíaca oficial inicial de querer encubrir el crimen no hizo más que agravar el sentimiento de indignación y de los reclamos de justicia. La suspensión de las labores de los 4 policías implicados buscó despresurizar la atención ciudadana, pero no fue suficiente. Conforme fueron creciendo las movilizaciones y las expresiones públicas de condena, las autoridades judiciales se vieron obligadas a fincarles imputaciones, a pesar de la versión inicial de una amañada autopsia que señalaba que la muerte de Floyd había sido por el estrés ocasionado por su detención. Ha quedado claro que se trató de un crimen motivado por el racismo que se niega a desaparecer en la sociedad norteamericana. El alcance y la intensidad de reclamos y protestas que no ha podido ser acallado por la tentativa polarizadora de Donald Trump, ni por las amenazas, ni los actos represivos, ni las detenciones. Se vive una insurgencia cívica antirracista en Estados Unidos y eso es una buena noticia. Los efectos de la misma han tenido alcances internacionales muy fuertes. No han opacado el carácter principal de la protesta, los actos vandálicos y los saqueos que han sido aislados. Las maniobras mediáticas de Trump, al aparecer, han sido contraproducentes, al aparecer manipulando los sentimientos religiosos cristianos de aquella nación. Todavía, hablando de elecciones, está por conocerse el efecto electoral que tendrán estos acontecimientos, aunado a la epidemia del coronavirus en las próximas elecciones de noviembre. Sin embargo, hay una lección, o una de las lecciones que podemos hablar, es que a pesar del shock en que la sociedad norteamericana está, hay una suficiente energía vital, movilizadora. No podemos cantar victoria, pero existen posibilidades de que el gobierno de Trump llegue a su fin en el próximo proceso electoral, puesto que él ha cometido diversos errores de cálculo. Con mezquindad, no supo responder adecuadamente a la epidemia en su país, se opuso a la lucha contra el racismo, no ha sabido responder a los problemas económicos derivados de la pandemia y ha perdido apoyo incluso entre los republicanos. Se ha enemistado con Mitt Romney, con George W. Bush, con Jimmy Carter, con James Mattis, exsecretario de la Defensa, incluso con Colin Powell, que representa una parte de la estructura castrense. Trump convocó a la represión, a la Guardia Nacional, amenazó con utilizar al ejército para acabar con las movilizaciones. Como ya lo dije, manipuló símbolos religiosos y ha perdido apoyo electoral según las encuestas que le dan de 10 a 15 puntos de ventaja a Biden. Se conflictó con Twitter y su estrategia de ley y orden, como si se tratara de una serie policíaca, no parece estarle dando resultados. El temor a las inconformidades lo orilló a refugiarse en su búnker y las movilizaciones han logrado evitar la violencia, por lo cual Mark Esper, secretario de Defensa de Trump, se opuso a militarizar la ciudad.
El deterioro político del presidente norteamericano paralelo con el fortalecimiento de su oponente demócrata, a pesar de su falta de carisma. La crisis ha debilitado incluso a William Barr, procurador general de justicia, pues se dio a conocer que él fue el que dio la orden para reprimir a la gente en el Parque Lafayette para que Trump posara con una Biblia en la mano frente a la iglesia de San Juan, atrás, además de utilizar la FBI para monitorear las protestas. Muy desafortunado ha sido Trump al declarar el días pasados que ese día era un gran día para George Floyd después de su asesinato. John Kelly, ex general, ex jefe del gabinete, discrepó abiertamente de Trump, pues no comparte que los manifestantes sean equiparados como terroristas. Mientras continúan los ataques policíacos con balas de hule y toletazos contra ciudadanos y periodistas, y ha habido desafortunadamente también nuevos asesinatos como consecuencia del abuso policial, basado en una concepción racista y clasista que tiene la policía norteamericana en contra de los afrodescendientes y de los latinos. Estamos viendo cómo crecen las críticas al presupuesto de aquella nación que destina más recursos a cárceles y policías que al desarrollo social. No les parece importante la educación o los servicios urbanos, además en medio de una crisis sanitaria. Black Lives Matter, es decir, la vida de los afroamericanos también importan, es la continuación del viejo y célebre discurso de I Have a Dream, tengo un sueño, de Luther King. Es el simbolismo contra la herencia racista del esclavismo que usó manos de obra negra para construir la Casa Blanca, justo donde fue un mercado de esclavos. El coro I can't breathe, no puedo respirar, y la rodilla en el suelo simbolizan la oposición a la impunidad de la violencia policial alimentada por el racismo en contra de indígenas, migrantes latinos y afroamericanos. Una de las principales dificultades para una convivencia multirracial no solo son los supremacistas blancos, sino de la población que prefiere mantenerse al margen o que acepta y reproduce ciertos tipos de discriminación. Algo similar incluso existe en nuestro país, en México. El segregacionismo de múltiples tipos no es únicamente por el color de la piel, lo es por cuestiones de género, edad, clase social, religión, preferencias personales, sexuales o políticas. Todavía falta mucho por avanzar en materia de tolerancia, inclusión, respeto y democracia. El desmantelamiento de los sistemas de dominación es todavía una asignatura pendiente. El autoritarismo de rasgos fascistoides atenta contra los valores de la normalidad democrática. El despotismo ilustrado o ignorante puede ser superado con un cambio cultural impulsado desde todos los niveles de la sociedad. Una modificación de las conciencias. En Estados Unidos, esa será la manera de ganarle a la opción electoral basada en un sistema antidemocrático que no duda en acudir al engaño o incluso al fraude electoral para mantenerse. La formalidad de la igualdad de la ciudadanía entre las leyes puede ser vigente si superamos el enojo, la molestia, la frustración y los sentimientos de indignación y los tornamos en conductas favorables a la convivencia en la sociedad multiétnica y pluricultural que trascienda a la cautela conformista o al miedo paralizador. En México, el gobierno de la Cuarta Transformación está reivindicando todas estas concepciones liberales, pero por los riesgos de la compleja relación con el país del norte, estamos sometidos a presiones diversas por parte del gobierno de Trump, sujeto a sus necesidades electorales.
Estamos defendiendo a los migrantes latinos porque tan solo mexicanos que viven en Estados Unidos hay 34 millones y que a pesar de la pandemia han seguido enviando las remesas a nuestro país y aún en medio de esta situación, eso habla de la solidaridad que existe. El racismo y la discriminación son una forma de violencia. Puede ser primitiva, de facto o verbal. El lenguaje intolerante acude a veces al humor, la ironía, el insulto y la ridiculización para humillar a otras personas o grupos sociales. Con frecuencia ese lenguaje es provocador y construye estereotipos para estigmatizar o descalificar a nacionalidades o orígenes diversos. Se ancla en un sistema de creencias, mitos o concepciones ideológicas para ampliar o preservar estructuras de poder, apelar a mecanismos inconscientes de respuesta inducida para manipular sensaciones o sentimientos. En todo ello van implícitos conceptos de la belleza o de la supuesta maldad o bondad intrínseca a cada persona, dependiendo de sus características morfológicas o de su código genético. Los gobiernos autoritarios refuerzan esos prejuicios para legitimar la naturaleza represiva de su prevalencia. La forma imperativa del lenguaje adquiere así además un carácter intimidante. El asesinato de George Floyd encontró, por ser videograbado, un caldo de cultivo propicio para la viralización en los medios digitales. Encontró eco en regiones diversas y en múltiples sectores sociales del sistema político federado de los Estados Unidos. Las protestas rebasaron rápidamente el ámbito nacional y se extendieron a ciudades de 3 continentes. Las movilizaciones que incluyeron ya la vertiente jurídica en favor de los derechos civiles y de la equidad. Hay un ajuste de cuentas con personajes históricamente esclavistas y racistas, y eso ha derivado en la solicitud de eliminar monumentos y frases y diversas efigies en diversas plazas del mundo. Los actos colectivos con el puño en alto durante casi 9 minutos son una respuesta creativa ante la barbarie policíaca. Con frecuencia, un acto de abuso cotidiano se subestima y se cree que puede pasar desapercibido. Pero cuando hay condiciones, cuando en nuestros países hay una situación difícil, se puede recordar aquella vieja metáfora que los que tenemos ya muchos años en la lucha política y social recordábamos del leninismo militante que decía que cuando la pradera está seca, basta una chispa para que se incendie. Y eso está sucediendo. La pradera está seca porque hay desigualdad, porque la pandemia del coronavirus pudo evidenciar las grandes injusticias en los sistemas de salud de nuestros países, porque hay una grave recesión económica y todo eso puede posibilitar que la chispa se incendie y permita una insurgencia cívica continental y que en todos nuestros países seamos una sola fuerza para combatir el neoliberalismo, el racismo, la exclusión y desde luego todo tipo de discriminación. Vamos por una nueva sociedad, por el buen vivir, para que la esperanza fructifique y el cambio se profundice. Muchas gracias por participar en todo este foro, en todo este esfuerzo, y esperemos que en México los podamos ver y sentir en una próxima ocasión, cuando ya sea posible una presencia física, pero aún de esta manera virtual. Les mandamos un abrazo solidario, un abrazo muy fraterno a todas y a todos nuestros compañeros de nuestra patria grande, como dijera
nuestro gran héroe libertador Simón Bolívar. Muchas gracias, compañeras y compañeros.